Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Hoy estamos con el Mercedes-Benz GLE 350D 4MATIC, el SUV de representación de la marca de la estrella, en este caso con una motorización diésel, pero además híbrida enchufable, con una autonomía, según la marca, superior a los 110 kilómetros de autonomía, y que además puede ir a 160 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico. Una auténtica barbaridad para un monstruo como este SUV que estáis viendo aquí. Tenemos también el GLE Coupé, que tiene una línea más deportiva, sobre todo en la zona de la Saga, pero esta es la versión normal, la versión GLE, un SUV de buenas dimensiones, buenas calidades y una gama de motorizaciones bastante interesantes, incluso con versiones AMG más potentes. Así que nada, vamos a probar este híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones de la marca de la estrella. Bienvenidos. Sí, señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Comenzamos nuestro repaso exterior. Aquí vemos este GLE 4MATIC con paquetes AMG. Es el GLE 350DE, el híbrido enchufable, motor diésel, cero emisiones, de etiqueta medioambiental. Aquí, bueno, vemos este frontal con la parrilla carenado principal, con esta zona intermedia en cromo, la gran estrella, la estrella también en el capó, estas aristas en la zona central y estas pequeñas líneas que van hacia el lateral. También vemos en esta cauda AMG estos paragolpes un poco más deportivos, con estas falsas entradas de aire y también entradas aquí funcionales en la parte más baja. Ahí vemos la cámara frontal y disculpad si me veis un poco alterado, pero es que estamos a 40 grados grabando, así que el calor es increíble. Tenemos estas llantas 22 pulgadas con doble medida en la parte delantera. Tenemos estas Pirelli P0 con medidas 2,85-40 y las llantas de 22 pulgadas. Luego, para el eje posterior, tenemos las mismas gomas Pirelli P0 con llanta 22, pero unas gomas 325-35 de perfil. Vamos, va muy, pero que muy bien calzado. Aquí hay ausencia de cromos prácticamente en todo, no vemos cromos en las barras ni en las ventanas, solamente podemos ver estos detalles en cromo en la parte de la maneta, tanto delantera como trasera. También las carcasas van en negro brillo, cámaras allí y los pasos de rueda marcados tanto en chapa como en estas partes que suelen ir en negro mate en muchos modelos, pero aquí Mercedes da ese toque premium con el color de la carrocería. Vemos estas taloneras también que le dan ese toque de terminación, unas líneas muy pero muy marcadas para darle empaque. No hay unas líneas muy agresivas, pero sí que le dan un buen empaque a todo este lateral. Vemos también la zona trasera con los cristales oscurecidos, barras en el techo en color negro, y llegamos a la Saga, una Saga donde vemos estos nuevos pilotos traseros también con una buena línea. Aquí este corte en la parte central, línea de cromo, la estrella y estas falsas salidas de escape en la zona baja del paragolpes con un pequeño diseño de parte de splitter en negro brillo. Tenemos los sensores, aquí estas zonas como salidas de aire falsas, toda esta zona también con limpia luneta, el alerón con buen tamaño, tercera luz de freno, no vemos ninguna antena tipo aleta de tiburón y bueno, esta parte custodia, que es también esta zona del pilar C característico del GLE, muy típico durante sus generaciones.
¿Qué opináis de este modelo? ¿Os gusta este acabado con el paquete AMG, este color? Creo que le da una muy buena combinación a esta unidad. Dejadlo aquí en los comentarios. Bueno amigos, vamos a ver el maletero, portón eléctrico, y encontramos este sorprendente maletero de 490 litros y 1915 litros de capacidad máxima, batiendo los asientos. Tenemos una altura correcta, no hay mayor historia, ¿no? Es el típico de SUV, pero al llevar suspensión neumática tenemos aquí esta alternativa para bajar la zona de boca de carga y luego subirla nuevamente, aunque el coche en el momento que se pone en funcionamiento en marcha, ya automáticamente se ajusta a los niveles de la suspensión en el modo que vayas. Tenemos esta entrada aquí con este efecto en aluminio para darle detalle y además buena terminación, todo bien moquetado. Me gusta todo el detalle. Solo llevamos luz aquí en el lado izquierdo y bueno, todo con buen tamaño. Aquí en la zona alta vemos plásticos típicos, aquí con el asidero, otra iluminación aquí para iluminar esta zona y los botones para cerrar este maletero. Ahora, para que veáis la velocidad, no está nada mal y nos vamos para adentro. Plazas traseras, apertura prácticamente de 90 grados, yo mido 1,77, tenemos una altura algo considerable y entro sin mayor problema. Aquí en altura un palmo de mano y voy aquí sentado como un rey, realmente. Todo esto, mucho espacio aquí para las rodillas, puedo extender las piernas, buena superficie acristalada, todo con buenos materiales, no hay chapa a la vista, todo aquí con buen material, pespuntes, buena bandeja para alguna botella, y la zona central tenemos incluso salida de clima con ajuste aquí con una pantalla para sistema Bisona, dos puertos USB-C en la parte baja y una pequeña bandeja, aquí estas redes y una banqueta en este acabado, en esta piel que le da buena terminación, sujeta muy bien, yo que tengo estas piernas bastante largas y voy muy bien sujeto, las lumbares normal para el corte del coche y la verdad es que me gusta cómo está planteado este diseño de banqueta, mucho espacio, tenemos anclajes Isofix con canaleta, tenemos que tener cuidado con la tapa ya que la podemos extraviar, pero podremos instalar nuestra silla sin mayor problema. Aquí en la zona central pues tenemos este reposabrazos con dos portabebidas, vamos a ver qué tal es la plaza central, un poco más baja, es cómoda, no está nada mal, pero la parte del respaldo es más incómoda. En cuanto a anchura, podremos viajar sin problema. Tengo que subir un poco las piernas aquí, las puedo juntar, pero no voy con una posición natural, ¿no?, en las piernas. Esto tendría que abrir un poco más y ya ir un poco más cómodo. Sin embargo, voy con buena anchura para 3 adultos en esta plaza trasera. En los pilares B también tenemos salidas de clima, ganchos, iluminación en esta zona y la cortinilla que está aquí ahora puesta para este techo solar practicable. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso, vamos a ver, cerramos, muy bien. Vamos a encender el coche para activar un poco el clima, ya que hace mucho calor, estamos en 40 grados, así que espero que el ruido del ventilador no se meta mucho. Y bueno, aquí tenemos los mismos acabados traseros, todo con buena terminación. Aquí una bandeja más grande para llevar botellas o cualquier bolso que queramos en esta zona, y el salpicadero también con buena terminación, todo aquí con buen remate, no hay crujidos, nada que ver, y la doble pantalla para el sistema M-Box y el cuadro de instrumentos también digital, que nos ofrece tanto la lectura y ajuste desde este lado de los mandos del volante y desde este para el sistema M-Box. El sistema M-Box, bueno, tenemos ya toda la parte de confort, ajustes, masajes, todo aquí expuesto, y en este acabado Formatic tenemos la opción Off-Road, donde tenemos todas estas partes de control de descenso, el modo eléctrico
para programa off-road, modo manual, suspensión activa. Aquí todos estos reglajes. La verdad es que tiene un muy buen sistema de todoterreno y de avisos. Me gusta cómo está planteado aquí. Tenemos también el sistema híbrido, donde nos dice la batería, el consumo, el flujo, el vehículo para la gestión de aceleración y freno y todos los datos de motor, ¿vale? Y bueno, más aplicaciones que ya son características del sistema MBOX, pero os he indicado un poco lo que trae esta versión híbrida enchufable. Estas 4 salidas de aire, aquí regulación por botones físicos del clima. Tenemos esta zona también que podremos cerrar en negro brillo o abrir con carga inductiva, 2 puertos USB-C y 2 portabebidas. Esta zona también aquí custodiada con la parte touch para manejar el sistema MBOX, el Dynamics L, cámaras, sistema de coche, aquí lectura de huella, sistema de navegación, radio, teléfono y subir y bajar el volumen. Aquí el Dynamics Select podemos ver los modos de conducción. Tenemos individual, el modo Sport, híbrido, el eléctrico y salvar la batería. Ahora mismo lo ponemos en modo Sport. Nos indica que no debemos llevar carga en el techo por el tema aerodinámico. Aquí tenemos estos asideros, sobre todo para off-road, viene muy bien para sujetarnos. Aquí tenemos esta parte para subir y bajar la suspensión y aquí una guantera con un puerto USB-C en esta parte. Aquí esta zona intermedia, muy bien, y tenemos buena altura para el reposabrazos. Tenemos una guantera también bien gamusada. Vemos ahí la parte de fragancia para el coche, para instalarlo. Y aquí tenemos la regulación de los asientos con 3 memorias, calefacción y ventilación y el sistema Burmester en esta parte. Regulación de iluminación, abrir el portón trasero y todo más regulación de elevalunas y espejos. Cuadro de instrumentos ya muy típico. Aquí podremos ir cambiando los modos de visualizaciones. Como veis, tenemos el clásico, tenemos navegación, que vemos todo el mapa, asistencias, el modo off-road. Me parece una auténtica pasada, espectacular este diseño, y el modo servicio, ¿vale? Vamos a dejarlo en deportivo, fuerzas G y todo eso. Aquí tenemos la palanca de cambios, levas, toda esta zona para manejar el sistema MBOX, este sistema para manejar cuadro de instrumentos, iluminación, limpias, todo en esta zona, y el botón de encendido que va justamente aquí. No llevamos pedales en aluminio, y aquí en la zona alta tenemos toda la iluminación, toda esta parte de lectura, abrir y cerrar persiana, y tenemos aquí el espejo con una pequeña iluminación cálida, y aquí de igual manera en el pasajero. Así que nada, amigos, ya solo queda ponernos en marcha a ver qué tal va este GLE 350D Formatic en la carretera. Acompáñenme. Bueno, amigos, ya nos ponemos al volante del GLE 350D Formatic. Motor 4 cilindros, 2 litros, en conjunto con este motor diésel con sistema AdBlue y otro motor eléctrico, hacen una combinación de 333 caballos y 750 Nm par. Cifras apabullantes, pero no olvidemos que es un coche bastante grande, pero que tiene muy buena aceleración. Tenemos el sistema Dynamics L, que es la que gestiona todo el sistema dinámico del coche. Aquí tenemos la advertencia sonora, la hemos desactivado, algo muy práctico que tiene Mercedes, que lo tenemos ahí justo en la parte superior de la pantalla y nos sigue alertando visualmente, pero nos evitamos la parte sonora. La parte Dynamics L, que ahora mismo vamos en modo eléctrico, que es el modo predeterminado cada vez que encendemos el coche. Tenemos Individual, Sport, Hybrid, eléctrico, que es el que os he mencionado, y Battery Hold para salvar la energía. Vamos a pasar directamente al Sport, ya que tenemos siempre esas ganas de sacarle el mayor provecho a este motor y dar toda esta parte de rendimiento. Un coche que desde el primer momento
los primeros kilómetros que hagas notarás la suavidad, una suspensión que busca un nivel de confort excelente, ni siquiera alto, sino excelente. Si es cierto que se nota ese ronroneo del diésel, pero con bastante refinamiento, ¿no? Ahora mismo porque no vamos con audio, con música, pero si vas con tu música, pues no tienes mucho problema con ello, ¿no? Aceleramos a fondo. Incluso es un sonido de motor que nos puede hasta invitar a pensar de que es un gasolina, para que veáis cómo está bien tratado el tema de sonidos, ¿no? Un motor que está bien hecho y bien encapsulado, ¿no? La suspensión es neumática, tenemos regulación de altura. En este caso, en el modo Sport, la suspensión se ajusta para llevar una altura correcta, tener unas inercias bastante buenas. El paso por curva es bueno, el coche es bastante obediente. Me gusta como la dirección, a pesar de que es asistida, tenemos cierta dureza que nos permite tener algo más de sensaciones al volante, pero sí es verdad que me gustaría un poco más de comunicación. Tenemos un sistema de frenados también muy bueno, delante con discos perforados, pero en el primer momento notamos esa electrónica, parte regenerativa, pero tenemos que ir más a fondo para sentir la mordida al completo. Eso sí, se nota que es bastante asistido, incluso entra en juego el freno motor en esa parte regenerativa, pero ayudando al sistema de frenada. Se nota todo ese complemento, esa combinación para ayudar a frenar este SUV de gran dimensión. El puesto de conducción es cómodo, confortable. En el asiento ya habéis visto que tenemos incluso masajes, ventilación, calefacción, reglajes electrónicos con memoria de 3 perfiles y una altura correctísima. Tenemos Hub Display allí con toda la información necesaria, detección de ángulo muerto en los espejos exteriores, y tenemos también espejo interior con buena visibilidad por la luneta interior. La verdad es que está muy bien toda la parte de puesto de conducción. Buena lectura de cuadro de instrumentos del sistema M-Box. La verdad es que está todo bastante bien. Y a nivel de Formatic, pues es un coche que te va a permitir hacer trayectos fuera del asfalto con bastante tranquilidad, gracias a la suspensión neumática y a los ajustes. Tenemos en opción una parte como reductora, pero en opcional. En este caso va todo por demanda electrónica, él va ajustando los valores, pero en opción tendrías esa posibilidad de darle un plus más cañero al sistema Formatic. Yo a nivel de todoterreno puro no lo veo, al menos en esta unidad. Unas gomas 40 de perfil delante y 35 detrás y llanta 22 pulgadas me parece una auténtica barbaridad, sobre todo para hacer un uso intensivo de todoterreno. Pero sinceramente, como cliente de este coche, no creo que ese sea tu objetivo, ¿no? Tenerlo como un todoterreno puro, al menos en esta configuración. Con llantas AMG y eso, buscarías un poco ese look atractivo, deportivo, pero que además a lo que es el sistema Formatic te dé una asistencia bastante buena cuando lo necesites, pavimentos resbaladizos, barro, condiciones un poco más adversas que otro coche no pueda hacer frente, y aquí tener esa tranquilidad por completo. La verdad es que es un sistema Formatic que recomiendo si puedes hacerte con el sistema debido al coste, porque es un coste más elevado, por supuesto, pero te lo recomiendo que lo tengas, sobre todo para este coche. Es un punto muy a favor. Y bueno, en cuanto a autonomías, tenemos una batería que gracias a esa capacidad
nos ofrece, según la marca, más de 100 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico, 100% eléctrico que puede ir hasta 160 kilómetros por hora y no está nada mal. A nosotros nos ha dado en autonomías en el entorno de los 85-86 kilómetros, que no está nada mal para el segmento y categoría en el que está el coche. Eso me gusta. Y en cuanto a autonomía general, estaríamos hablando entre lo que es el diésel más esta autonomía eléctrica, haciendo repostajes, podríamos tocar fácilmente los 1000-1100 kilómetros de autonomía que hemos hecho en estos 7 días de prueba. La verdad es que es muy interesante cómo está planteado este coche. Es un coche para viajar. Recordar que también tiene AdBlue y que por supuesto es un coche que está pensado para viajar a un nivel de confort muy alto. Bueno, en consumos estamos hablando de esta semana que hemos hecho prácticamente 978 kilómetros, casi 1000 kilómetros, pues estamos hablando de 7,5 litros a los 100. Una auténtica pasada. Eso sí, tenemos consumos de parte eléctrica de unos 7,7 kilovatios hora a 11 kilovatios hora, depende de qué tan a muerte vayas con el coche. Una puesta a punto increíble, buena autonomía y muy buen nivel de marcha. Así que nada, nos detenemos y os cuento mis conclusiones. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso GLE 350DE. Esta versión híbrida enchufable con motor diésel, AdBlue, 4MATIC, un coche que tiene todo lo que necesitas para un coche de aventura, de viaje, incluso de día a día. Muy apto, muy polivalente, buen espacio, buen confort de marcha, un diseño muy bonito, muy atractivo, muy musculoso, muy imponente. La verdad es que este GLE me parece espectacular. A día de hoy un coche que incluso frente a sus rivales puede ser de los mejores, sí, porque toda la parte mecánica de Mercedes está comprobada y esta versión 4MATIC, aunque en este caso en la unidad de prensa no llevamos ningún tipo de reductora ni nada, ya que lo puedes adquirir de manera opcional, en este caso el sistema 4MATIC te viene fenomenal para salir con mayor tranquilidad y cruzar esos espacios más complicados fuera del asfalto, sobre todo pavimentos resbaladizos y todo eso. Una suspensión neumática que también te permite jugar un poco con la altura para salvarte de muchos apuros. Y bueno, llegamos a la parte más importante, ¿no? ¿Qué precio tiene? Esta unidad en particular tiene un precio de 98.000 euros. Eso sí, sin el paquete AMG y algunos opcionales que lleva la unidad, que ya estaría en el entorno de los 105.000 euros aproximadamente. Esto obviamente es una barrera bastante llamativa, pero viendo la calidad del coche, motorización, híbrida enchufable, todo eso, pues los vale. Tenemos eso sí en la gama GLE unos motores más bajos, con un poco menos de dinero para la compra. Estamos hablando del entorno de los 82.000 euros y tenemos incluso versiones AMG más potentes, pero también mucho más caras. Así que hay para todos los bolsillos y sobre todo para lo que necesites, ¿no? En este caso, si no necesitas mucha potencia, pues tienes unas gamas un poco más económicas en ese sentido, pero con los mismos acabados y mismos equipamientos muy punteros para el acabado GLE. Y ya si quieres deportividad al máximo, te invito a que vayas a las versiones AMG disponibles. Agradecemos a Mercedes-Benz España la sesión de este GLE y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y por supuesto visitar nuestra web supermotor.online, donde tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos al completo. Y por supuesto también visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad al día a día del motor. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.